vamos a comenzar nuestro programa con un invitado, ya es de la casa. La verdad, el diputado Alberto Undurraga está con nosotros a través aquí del Meet. Hola Alberto, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy bien, muy buenos días también. Espérame Alberto un segundo, espérame un segundo, que ahora no te tengo acá te voy a dar al tiro el retorno, Alberto, dame un segundo. Bueno, te queremos agradecer primero por estar con nosotros, Alberto, esta mañana y ser el primer invitado a esta conversación. Así que ya, ¿cómo estás? A ver si ahora te escucho. ¿Bien ahora? ¿Cómo estás, Carla? No, no escucho. Está muy bajito. A ver, Alberto, ¿me da un segundito? A ver, dale. Muy bien. No te puedo, no ¿Ahora te escucho. sí? Pero usted lo escucha, No, Ah, ya se escucha, es acá donde no lo tengo. Ahí estamos arreglando. A ver. Espérame. Ahí sí, Alberto. Ahí sí. Aleluya, sí. Bien. Ya, muy bien. Bien. Ya, Qué súper. bueno, qué bueno. ¿Cómo estás, Carla? Gracias por la Bien. invitación. Bien, Alberto, bien. Oye, Estos son los problemas de estar en vivo, ¿no? Sí, queremos conversar, Alberto, bueno, de actualidad contigo, por supuesto, de política, de lo que está pasando. Mira, entremos a lo que pasó ayer y que como que remeció un poco a la derecha. Las declaraciones de Evelyn Matei. Me imagino que las leíste y no sé si la viste en la noche después en la conversación que tuvo anoche ahí en Tolerancia Cero, en la cual ella dijo que en el fondo no iba a poner su capital político con la situación que se está viviendo hoy día en este proceso y con algunas enmiendas que han puesto republicanos. ¿Qué te parece? Yo creo, Carla, que hay dos. Uno es la disputa que hay entre ella y José Antonio Kast por el liderazgo de la derecha, y está bien, es una disputa, pero hay algo más de fondo que tiene que ver con que el proceso constitucional que se está llevando a cabo termina en una constitución que a todos y a todas nos pueda hacer sentir cómodos, ¿no? Que todos sintamos que es una constitución para todos los chilenos y chilenas, no solo para algunos. El proceso anterior cometió el error de izquierdizar la Constitución, ¿no? Con muchas cosas que más bien eran cosas muy identitarias, que representaban solo un sector. Bueno, finalmente el pueblo de Chile terminó rechazando eso. Y hoy día se corre el riesgo de hacer lo mismo, pero hacia la derecha, ¿no? Derechizar en exceso una Constitución. Y yo creo que eso es lo que apunta Evelyn Matei al señalar que, ojo, esto es un programa de gobierno y no es una constitución para todos y todas, porque, mira, esto de los fondos de pensiones, por ejemplo, yo que estoy bien metido en los temas de pensiones, por querer resolver que aquellas cotizaciones que son hechas por los trabajadores sean de propiedad de los trabajadores, cosa que por lo demás nadie discute, finalmente lo que se logra con la norma es que no se puede embargar a quienes no pagan las pensiones de alimentos, los papitos corazón. Imagínate lo que se está haciendo. Entonces, cuando se cambia la redacción de la protección de la vida, ¿no? Lo que se hace es poner en riesgo la aprobación de las 3 causales, que hay amplia mayoría en ello. Cuando se cobra, cuando se dice vamos a eximir de contribuciones porque para apoyar a los sectores medios, la verdad que los sectores medios, gran parte de los sectores medios y por lo pronto todos los sectores más vulnerables no pagan contribuciones, más bien esto favorece a los sectores medio altos y sectores ricos. Entonces hay un conjunto de cosas que más bien se parecen a un programa de gobierno, y en ese sentido Evelyn Matei pone una alerta. Yo pongo la misma alerta, ¿no? Aquí, tal como está el texto que está saliendo, quedan instancias todavía para que se corrija, pero tal como está, la verdad que más se parece a un programa de gobierno y no a una constitución para todos y todas. Claro, y Alberto, por otro lado también el clima que se vive, ¿cierto?, en este segundo proceso, se está acercando al anterior en el sentido, claro, antes fue identitario, ¿cierto? Decían, no, es muy identitario, no sé qué, pero finalmente hoy día también se está pareciendo mucho a eso, porque también están yendo con la identidad de republicanos.
finalmente. Y ahora, Republicanos siempre ha sido igual, ellos nunca han cambiado su postura. Entonces, en ese sentido, ¿a ti te extraña la posición de Republicanos o siempre pensaste que iba a ser así? Uno no le pide a republicanos que cambie sus posturas. Sí, cada sector tiene el derecho a tener su postura y eso es legítimo y bueno en democracia. Sí. El punto es que para una constitución no puede ser la postura de uno nomás, sino que tiene que ser la postura de todos. Por eso son reglas más generales y reglas más generales que permitan que en una elección, si gana un partido de derecha, bueno, el programa de gobierno de derecha se implemente. Si gana un partido de izquierda, que sea el programa de izquierda que se implemente, pero con reglas básicas para el país, ¿no? Por eso se rechazó la constitución anterior, porque la gran mayoría del pueblo de Chile dijo, ¿sabe qué? Eso es muy de extremo para un lado. Y la verdad que se corre el riesgo hoy día de lo contrario. Por eso es que han salido distintas personalidades, distintos partidos. Nosotros estamos en un proceso en ello. Esta semana vamos a tener reunión con nuestras dos expertas, con Alejandra Kraus, con Paz Anastasiadi. Vamos a tener un consejo nacional el día jueves justamente para decir nuestra posición oficial, pero puedo adelantar que tal como está no nos representa. Total, y total. Eso es un problema para Chile. Es un gran problema, Alberto, y la verdad es que la ciudadanía está como ni ahí con este proceso de alguna manera, y bueno, lo está demostrando las encuestas. Uno pregunta en la calle, no tiene ni idea, ni tampoco les interesa. Y tiene que ver, obviamente, con el hastío que siente la gente y el cansancio, no solamente de los políticos, sino que también de que no se están haciendo cargo de los problemas reales que tienen, porque está más de repetir, ¿no? Cuáles son los problemas básicos que existen, que tienen que ver con salud, con pensiones, con seguridad, y para qué decir, ¿cierto? La verdad es que hay demasiadas cosas que están como en stand-by y la gente siente, ¿por qué se siguen discutiendo cosas que a nosotros de verdad no nos interesan? Entonces, ¿cómo te sientes tú, Alberto, siendo político en el clima que se vive hoy y este desencanto que siente la gente y que permanentemente también se habla, también entre ustedes, también entre los políticos, de este ambiente tóxico y de que la gente no le crea a los políticos? ¿Qué significa para ti ser político en esta situación que se está viviendo y en esta sensación? Bueno, la política puede concentrar el conjunto de virtudes de una sociedad, pero también puede concentrar el conjunto de defectos de una sociedad. Y yo creo que se puede concentrar el conjunto de virtudes cuando se trabaja para construir acuerdos. Sí. Nosotros hemos hablado de temporada de acuerdo en seguridad ciudadana, porque se requieren normas de seguridad ciudadana, y ahí, a propósito, la ley de usurpaciones es algo que el gobierno ha dicho que va a hacer un veto. Bueno, veamos cuál es la magnitud de ese veto, en qué cosas podemos ponernos de acuerdo para resolverlo. Temporada de acuerdo en pensiones. Hemos hablado otras veces, Carla, sobre pensiones. El gobierno ha dicho que va a enviar esta semana, digo esta semana porque dijo septiembre, entonces se acaba esta semana, el proyecto final de pensiones con las indicaciones. Yo espero que nos podamos poner de acuerdo porque hay mucha gente que espera que esto finalmente se resuelva, y al final de tanta discusión que llevamos muchos años, finalmente no se resuelve la reforma de pensiones. Temporada de acuerdo en salud. Y en salud, no solo por el problema que tienen hoy día los afiliados de ISAPRE, sino por las listas de espera. Las listas de espera no debieran existir. Claro. Las listas de espera son una injusticia que tenemos normalizada. Y no es física cuántica resolverlo, es un tema de recursos y de procesos. Sí. Y es perfectamente posible resolverlo en las listas de espera. Temporada de acuerdo en los temas económicos. En los temas económicos, no solo para lo tributario, sino que también para el apoyo a las pymes. También para que puedan subir los salarios. Entonces, cuando tú me preguntas este desencuentro y estas peleas que hay, claro, cuando eso sucede, la política concentra muchas veces las cosas malas de la sociedad. Sin embargo, también la buena política puede concentrar las virtudes de una sociedad, pero eso se logra cuando construimos acuerdos, ¿no? Y en eso hemos estado empujando, ¿no? Temporada de acuerdos. Ese es el rol que
hemos tomado en el Parlamento, es lo que hemos empujado con nuestra bancada, con nuestros alcaldes y alcaldesas, nuestra alcaldesa presidenta de la Asociación Chilena de Municipios, Carolina Leitado, la alcaldesa de Peñalolén. En fin, en cada uno de los lugares estamos en ello también con nuestros gobernadores y gobernadoras. Sí, no, Alberto, mira, sabes que yo igual tenemos claro, yo creo todos, que no todos los políticos son iguales y eso en el fondo tiene va para todos los seres humanos, ¿ah? Porque es como que en todos lados, bueno, hay de todo, pero es importante que esos acuerdos lleguen y la sensación de este clima que hay es que es difícil. De hecho, la misma ministra Jara, también en una entrevista ayer, domingo, habló de esto, en sus declaraciones decía que ha sido muy difícil llegar a acuerdos con el tema de pensiones y que ella, de hecho, como que la sensación que ella tiene y cómo lo expresa, que ella me parece que es una persona muy, que llega a muchos acuerdos, ella hace buenas conversaciones, ha sido capaz de llegar, de hecho, a acuerdos, ¿cierto? Como las 40 horas, etcétera. Entonces, pero ella se nota que es difícil. Ella lo dejó súper claro ayer. Entonces, en ese sentido, ¿cómo? Porque hay una persona que dice, el 6 es todo para uno, ¿cierto? En el fondo para los trabajadores. Y están totalmente en desacuerdo que las personas que están en la informalidad se lleven la plata, digamos, de la gente que sí colabora y que sí trabaja y que sí tiene contrato, etcétera. Pero ahí uno entra a otro cuestionamiento que tiene que ver ¿por qué existe tanta informalidad hoy en nuestro país? Entonces, ¿cuáles son los incentivos para que esa informalidad se acabe, o no se acabe, pero se reduzca, evidentemente, y las lagunas, ¿cierto?, de trabajo, etcétera, etcétera, que es algo que también venimos arrastrando hace muchísimos años. Entonces, ¿cómo se llega ahí a acuerdos? Porque nosotros planteamos, primero, la discusión se plantea en cómo distribuir un 6% adicional, que es de cargo de los empleadores, de las empresas, ¿no? No las platas que hoy día cotizan las personas. ¿Cómo distribuir ese 6% adicional? Y nosotros señalamos que tenemos que buscar 3 objetivos en esa distribución. El primero, que mejoren las actuales pensiones de quienes cotizaron durante mucho tiempo y sin embargo tienen bajas pensiones. El segundo, que mejoren también las futuras pensiones de quienes hoy día están cotizando. Y el tercero, que se fomente la formalidad en el trabajo, ¿no? Sí. Entonces, una forma de hacer ello, lo que hemos propuesto nosotros, para que sea equilibrado, es que este 6% adicional se distribuya un 3% para solidaridad, para mejorar las actuales pensiones de los que cotizaron, no de quienes no cotizaron, para ello hay otra solución, de quienes cotizaron justamente para fomentar la formalidad, y el otro 3% que vaya a las cuentas individuales para mejorar las futuras pensiones. Y esto después se va ajustando para que después sea todo en las cuentas individuales. Entonces, de esa forma podemos lograr un acuerdo. Y para quienes no han cotizado, y para todos en realidad, además está la PGU. La PGU que requiere algunas modificaciones, requiere subir el monto. Entonces, de esa forma podemos construir un acuerdo. Lo hemos planteado, y lo hemos planteado porque, Carla, esto fue el acuerdo en el gobierno anterior. El gobierno anterior, el gobierno del presidente Piñera, lo que hace el presidente Piñera es que dice todas las cuentas de los empleadores de las empresas a las cuentas individuales. Y el Congreso le dijo, mire, ¿sabe qué? No así, mejor que sea mitad y mitad, 3 y 3. Y así se aprobó en la Cámara de Diputados, pero después quedó sin aprobarse en el Senado. Sí. Este gobierno lo hizo al revés. Hoy día, lo que yo creo que tenemos que decirle en el Congreso, lo mismo que la vez anterior. Yo no estaba, soy diputado nuevo en ese sentido, pero lo mismo que la vez anterior. 3 y 3. Ahora, alguien estará pensando, bueno, ¿qué importa tanto la cifra? Lo más importante es poder llegar a un acuerdo, porque se lleva mucho tiempo y la gente que nos está escuchando en la casa dice, sí, pero no sube las pensiones. Solo sube con la PGU, que está bien, positivo, pero no sube el resto de las pensiones. Y esto es posible de hacer. Es posible de hacer. Por eso nosotros decimos 3 y 3. Si en el pasado fue la base de un acuerdo, no vemos razón para que no sea ahora también la base de un futuro acuerdo. Ya, pero ¿quién se opone a este 3 y 3 directamente? ¿Qué lado de la política, la derecha, se opone a este 3 y 3 o no? ¿Quieren más bien el 6 completo? Y muy bien lo que tú decías, Alberto, tal cual. Ya tenían un acuerdo muy bueno anteriormente y quedó ahí. Y ahora se volvió a discutir como desde atrás, o sea, que es como a foja cero. Entonces, ¿cómo las conversaciones
¿tú cómo ves que van avanzando? ¿Van a un lugar positivo, a llegar a este 3-3 que sería como lo más conveniente, digamos? El gobierno partió con 6-0, toda la solidaridad, nada a las cuentas individuales. Sí. Y la derecha en 0-6, Sí. todo a las cuentas individuales. Sí. Así partió, ¿no? Extremo. Hoy día el gobierno ya está en 4-2, falta que se da un puntito más para que lleguemos al 3-3. Y la derecha públicamente sigue señalando 6-0. Sí. 6 a cuentas individuales, 0 a solidaridad. Pero la conversación más privada, ya hay varios que se abren, de hecho, algunos lo han dicho públicamente, que hay que retomar este acuerdo de 3-3 que se hizo hace algunos años. Y aquí el punto es que aquí no se trata de facilitarle la vida al gobierno, esto no tiene que ver con la política, esto tiene que ver con facilitarle la vida a las personas. Lógico. Por eso es importante llegar a un acuerdo. Lógico. Por eso nosotros decimos, mire, seamos prácticos, si en el pasado 3-3 fue un acuerdo que tuvo apoyo, ¿por qué no buscamos en esta oportunidad también un 3-3? ¿Ah? Y bueno, vamos a seguir empujando, pero para eso necesitamos que el gobierno plantee su proyecto, porque no podemos discutir como solo teoría. Necesitamos que el gobierno plantee su proyecto. Y si 4-2, bueno, que plantee el 4-2 y a partir de ese 4-2 se conversará y después llegaremos al 3-3 en la Cámara, pero que se empiece a discutir sobre algo concreto. Mira, yo tengo esta mentalidad de que las cosas funcionen más rápido, ¿no? No sé, por mi época de alcalde o de ministro de Obras Públicas, que las cosas tenían que andar más rápido. Bueno, en esto también tiene que andar más rápido. Sí. Para eso necesitamos que el gobierno presente el proyecto y a partir de eso, Carla, tener la discusión. Y yo creo que para el 3-3 podemos juntar un apoyo necesario para que pueda ser aprobado en la Cámara de Diputados. Sí, bueno, ojalá, la verdad que eso yo creo que lo están esperando todos los chilenos y es una urgencia que ya se viene arrastrando hace tantos años. Bueno, también estuvo Carolina Toá ayer, la ministra, ¿cierto? Conversando en Canal 13, si no me equivoco, y habló también de la situación que se está viviendo en este segundo proceso. Y dijo así tal cual, que tenían que construir un acuerdo constitucional, una pelea en que hemos estado de la transición a la democracia. En el fondo le dice eso a los constituyentes, ¿cierto? Que tienen que construir unos acuerdos. Y ¿cómo has visto? Porque volviendo a este tema que también es tan importante en el fondo, porque claro, la gente quizás no estaba interesada, ¿cierto? Y no es bueno que la gente no esté interesada, porque una constitución es súper importante para un país. Evidentemente que lo es. Y todos votamos para que, bueno, más del 80%, para que se escribiera una nueva constitución. Entonces, si este proceso, como está hasta hoy, no resulta, digamos, no se aprueba, que no sé cómo se le dice ahora, tiene otro nombre, pero no se aprueba, sería... O sea, realmente, ¿qué pasaría después de eso? ¿A qué nos lleva que este proceso no funcione? Porque me imagino, y yo no sé qué piensas tú, Alberto, me imagino que compartes la opinión, que todos los que están haciendo esto sí tienen buenas intenciones, evidentemente, pero tienen que dejar de darse los gustitos que se están dando. Y eso, en algunos, yo veo que es difícil, pero sí he visto personas como Gloria Hood, por ejemplo, que ha sido súper clara ella en su propuesta. Ella se ha negado claramente a cosas que le ha costado también con su propio grupo, con su propia coalición. Pero uno ve que los más grandes, que los políticos más antiguos quizás, o más grandes, los que uno siempre sabe que están ahí de verdad, tienen buenas ideas y quieren llegar a hacer esta nueva constitución como corresponde para todos los chilenos. Entonces, ¿cómo demostrarle a la gente también lo importante que sí es que este proceso llegue a buen término? Cuando iniciamos este segundo proceso, Carla, nos pusimos de acuerdo desde la UDI al Partido Comunista. Nos pusimos, sí. Mira lo que estoy diciendo, bien difícil el verbo, ¿no? Sí. Y nos pusimos de acuerdo en 12 bases de la Constitución y nos pusimos de acuerdo también en un proceso. Después de eso, elegimos a los expertos. Y los expertos también, en el caso de los expertos, desde el Partido Republicano al Partido Comunista, se ponen de acuerdo en un texto que se lo proponen entonces al Consejo Constitucional electo. Y ahí está la base de un acuerdo, porque son expertos y expertas de todas las sensibilidades, se ponen de acuerdo y a partir de ello hay un texto que todos
una vez cuando termine este texto, todo el mundo consideró que era un buen texto. Entonces, llega el Consejo Constitucional, electo con la legitimidad que da la elección, por supuesto. Lo que hace el Partido Republicano es, con un conjunto de enmiendas, empujar algo que era de acuerdo con todos y todas, empujar a algo que se transforma más en un programa de gobierno, retroceder en algunos derechos de los ciudadanos, hacer de algunas de las normas que se están aprobando normas que no representan a todos los chilenos y chilenas. Sí. Yo he hablado tres de ellas, ¿no? Lo que tiene que ver con los Papito Corazón, lo que tiene que ver con las 3 causales, lo que tiene que ver con lo de las contribuciones, pero hay muchas otras también, ¿no? Sí. Y eso no está bien. Entonces, en ese sentido, el llamado que hace la ministra del Interior, Carolina Toá, el llamado que hace la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, ambas de líneas políticas distintas. Lo que han dicho distintos actores es un llamado que yo espero que republicanos por un lado, pero sobre todo Chile Vamos, porque Chile Vamos tiene la posibilidad de, oponiéndose a lo que proponga republicanos, lograr que no tengan el quórum en este tipo de enmiendas que hacen que la Constitución se transforme en algo muy, muy partisano, muy de extrema derecha y no representante de todos los ciudadanos. Hago un llamado a ellos para que puedan, en lo que queda del proceso, poder revertir estas normas. Y se puede, porque viene la comisión experta de nuevo y viene... sí, falta todavía, sí. Falta todavía, pero tal como está, no es posible aprobar. No es posible aprobar porque tiene un conjunto de normas que apuntan a retroceder en derechos. Absolutamente. Y también el tema económico. Sí, sí. Alberto, hablando del tema económico, el pacto tributario también está ahí en medio, bueno, obviamente se está conversando eso, es fundamental, pero porque se necesita recaudar, eso es lo que más se ha dicho, ¿no? Que para hacer los cambios sociales se necesita recaudar, recaudación, etcétera. Pero, ¿cómo se recauda si Chile no está creciendo? Entonces, y se estima que tampoco vaya a crecer. Entonces, ¿cómo se recauda finalmente? Bueno, yo estoy de acuerdo con el planteamiento que hace. Nosotros le hemos dicho al ministro de Hacienda que un solo acuerdo, pero 3 agendas. La agenda tributaria, de acuerdo, necesitamos una mayor carga tributaria para poder pagar el conjunto de la PGU, para tener los recursos para la lista de espera y para seguridad, básicamente para esas 3 cosas, es necesario, pero son 3 agendas. La segunda, una agenda de crecimiento. Y este gobierno ha sido débil en las medidas de crecimiento. El crecimiento es importante, el apoyar la inversión es importante, el apoyar la generación de empleo es importante. No es solo un problema de los economistas, le hace bien al proceso. Y para eso el gobierno, una agenda que pueda apuntar al crecimiento económico. Y ahí hay un conjunto de normas que hemos ido proponiendo. Y la tercera, que muy importante también, una agenda de transparencia y de buen uso de los recursos. Entonces, las 3 cosas en un solo acuerdo: lo tributario, el crecimiento y la transparencia en el uso de los recursos, ¿no? En eso estamos todavía trabajando. Eso va un poquito más lento que lo de pensiones. Lo de pensiones debiera ser esta semana presentado en el Congreso. Lo tributario va un poquito más lento. Esta semana el gobierno tiene la obligación legal de presentar el presupuesto, que es la primera parte de la discusión económica, pero en el pacto fiscal, si no va con estas 3 cosas, no es posible avanzar. Y el gobierno lo ha entendido, ¿eh? Lo que hemos recibido del ministro de Hacienda, incluso la reunión con el presidente de la República, nos señaló que entendían que tenía que abordar estos 3 puntos. Lo tributario, para tener los recursos para seguridad, para terminar con las listas de espera, y para la PGU, lo tributario, pero por otro lado, el crecimiento económico necesario por la inversión, por el empleo, por mejorar los salarios, y el transparencia en el buen uso de los recursos públicos. Oye, Alberto, llevándote aún más a lo que está pasando con el presidente de la República, Gabriel Boric, que bueno, estuvo en esta reunión de la ONU y sus declaraciones. Te quería preguntar, ¿qué te parece a ti que el presidente hable sobre otros países y se meta en política interna de otros países? Hablando, por ejemplo, no sé, pidió que Estados Unidos quitara las sanciones a, por ejemplo, Venezuela.
por motivos evidentes, porque para que así se facilite quizás elecciones nuevamente, él le hace una bajada a lo que dice, ¿cierto? Pero que se refiera, por ejemplo, a algunas dictaduras, pero a otras no las toque, como Cuba, por ejemplo, nunca las toca. Entonces, ¿cómo lo ves tú eso? ¿Te parece bien que el presidente se meta en terrenos de otros países, en política interna de otros países? Sobre la primera parte de la pregunta, Carla, yo creo que hay valores universales y justamente los foros internacionales son para hablar de los valores universales. Sí. Y la democracia y el respeto a los derechos humanos son valores universales. En ese sentido, fue claro creo que el hablar de ello no tiene necesariamente una connotación de meterse en política interna, sino que más bien tiene que ver con una mirada universal. Ajá. Sin embargo, si es que vamos a hacer eso en toda Latinoamérica, también hay que nombrar a Venezuela y Cuba. Claro. Nicaragua, por supuesto. Nicaragua es inaceptable el régimen de Nicaragua, pero tampoco hay democracia en Venezuela, tampoco hay democracia en Cuba. Entonces, creo que es una omisión del presidente que es un error que no tiene justificación, porque, fíjate, sobre todo en el caso de Venezuela y Nicaragua, es bien importante poder mirar ello, porque los problemas de la democracia en el mundo moderno no son golpes de Estado, que se bombardea el Palacio de Gobierno, como fue hace 50 años en Chile, ¿no? Sí. Sino que los problemas de la democracia en el mundo moderno es que se ganan elecciones, y quien gana las elecciones empieza a horadar las instituciones, empiezan a perder la independencia, ¿no? Entonces el Poder Judicial y el Poder Legislativo empieza a perder independencia, empieza a haber menos libertad de prensa y después cero libertad de prensa y control de los medios de prensa. Y eso es finalmente Venezuela, eso es finalmente también Nicaragua. Cuba tiene una historia más larga de país sin democracia, pero a mí me habría gustado que el presidente se refiriera a las tres. Sí. A Nicaragua, a Venezuela y a Cuba. Sí, oye Alberto, y hablando de democracia, me imagino que tú también, hay un problema de democracia como a nivel mundial, ¿no? Como estar perdiendo el respeto a la democracia, lo que significa la democracia, ¿cierto? La libertad de elegir, bueno, la democracia es, que no se puede perder. ¿Qué te parece, por ejemplo, las apariciones como de Javier Milei en Argentina, que de hecho ayer vi porcentajes, ¿cierto? Estas encuestas que se hacen y cómo va, que podría hasta salir electo un tipo como Javier Milei. Entonces, que en el fondo eso habla de la pérdida de las democracias o del hastío de la gente hacia la política también. ¿Cómo lo ves tú? Esa situación que se está viviendo como a nivel mundial. El populismo es un problema para la democracia. Milei, Bolsonaro, Trump, por decir tres. Claro, sí. Juegan en la cancha de la democracia, sin embargo lo que proponen no es realizable, porque dicen cosas que no son posibles de hacer. Y de la misma forma, al menos en el caso de Trump y en el caso de Bolsonaro, donde ya han sido presidentes, intentan horadar de alguna forma las instituciones, ¿no? Por lo tanto, son un problema para la democracia en sí mismo. Pero eso nos lleva a la pregunta, ¿quién no está haciendo bien la democracia que hace o que permite que ese tipo de liderazgo surjan? Y vuelvo entonces a lo que conversábamos antes, la importancia de construcción de acuerdos. Porque si no se resuelven las pensiones, si no se resuelven los problemas de seguridad, si no se resuelven las listas de espera, si no se resuelven los temas económicos, la verdad que mucha gente dice, bueno, ¿y esto quién me lo puede resolver? Y eso es caldo cultivo para los populismos, ¿no? Por lo tanto, por eso es tan importante la construcción de acuerdos. Y en los acuerdos todos tenemos que ceder. Y en los acuerdos son para avanzar, no son para que las cosas no avancen. A Chile le fue bien cuando avanzó a través de acuerdos, Carla. Le fue bien. Le fue bien en esos años de recuperación de la democracia, en los primeros gobiernos, el gobierno de la concertación, el gobierno de
también del presidente Piñera ahí, el gobierno de la nueva mayoría, al gobierno, al país en general, si uno lo mira como un continuo, le fue bien en esos tiempos. ¿Por qué? Porque se construyó acuerdos, y cuando se construye acuerdos se avanza, y cuando se avanza, la democracia demuestra ser entonces un mecanismo eficaz para resolver los problemas. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer en Chile, porque claro, los populismos, y ley en el caso de Argentina, pero de nombrar en Brasil, en Estados Unidos también, Sí. y también en Europa, le hacen mal a la democracia, pero tenemos que hacernos cargo de, bueno, ¿eso por qué sucede? Claro, ¿Eso por qué claro. sucede en cada uno de los países? Sí. Y por lo tanto tenemos que resolverlo, y a mi juicio, la manera de avanzar en ello es a través de una temporada de acuerdos. Así es. Alberto, bueno, y eso esperamos, que exista esta temporada de acuerdos. Te queremos agradecer por haber estado con nosotros esta mañana en esta conversación tan agradable. Que tengas un súper buen día, Alberto. Gracias, Carla, muy buen día también. Saludos a todos y todas por allá.